el Buda de los negocios. En este espacio encontrarás toda la información para que tu proyecto de importación de China... ¡Comenzamos! Quiero presentar a ustedes, a nuestro auditorio, a Carla Zaragoza, una buena persona que conozco de hace ya bastante tiempo en el medio del forwarding, del comercio internacional. Si yo tengo 25 años en el medio, pues ella tiene un poquito menos. Un poquito menos, pero siempre nos hemos estado acompañando, aunque haya sido en diferentes empresas. De alguna manera vamos trazando una historia, ¿no? Sí, así es. Nos conocimos cuando estábamos en otra empresa, tú en otra empresa, yo en otra empresa, y así hemos estado moviéndonos, pero siempre en el mismo canal. Sí, ¿no? Sí, exacto. Nosotros como importadores, tú como asistente en una parte muy importante de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es el papel de los forwarders en el comercio internacional. Así ¿sí? Es, sí. Carla Zaragoza es la directora comercial en la oficina de Guadalajara de Alonso Forwarding actualmente, es, ¿verdad? La base de Alonso, ¿dónde se encuentra? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero somos Alonso Forwarding es una empresa de origen español. Es una empresa española que conforme ha habido crecimiento, se han aperturado otras oficinas. La matriz está en la Ciudad de México y yo estoy representando el departamento comercial. El área de Occidente. Sí. Llamémoslo así. Así ¿verdad? es, sí. Muy bien, Carla, pues muchas gracias de verdad por este tiempo, este espacio. Seremos breves, pero muy concisos en cuanto a la información que queremos compartir, sobre todo a aquellos emprendedores que están con la idea de poder tener un nuevo negocio, abrir áreas de comercio, áreas de oportunidad, pero también para aquellas empresas o aquellos empresarios que de repente necesitan de este tipo de servicios o de este tipo de servicios, pero que en algún momento, o de asesoría, o que de algún momento no saben cómo es. O a veces incluso hasta la clásica, antes de entrar, hablábamos de los costos, ¿no? Y del dolor de cabeza que debe de ser, que puede llegar a ser. Sin embargo, si lo podemos explicar, pues creo que podría ser de mucho valor para todos nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte primero, Carla, ¿cómo nace un forwarder? ¿De dónde sale el origen, no? Porque si yo me voy a la historia, bueno, pues que la ruta de la seda, que los barcos mercantes, que cuando llegaban pues, líneas navieras, de ahí nace, ¿no? Pero el papel del forwarder, ¿cómo nace? ¿Qué papel tiene en el comercio internacional? Pues yo creo que nace de la necesidad, tanto de esas empresas con la espinita o la búsqueda de poder crecer sus negocios de manera internacional. El forwarder nace de la necesidad tanto de los exportadores como los importadores de tener a alguien, un apoyo que los asesore para poder mover sus mercancías. Entonces, de esa parte nace el tema del forwarder y de ahí es de donde nos mantenemos, cubriendo la necesidad de los clientes. Entiendo entonces que el forwarder no es igual a la línea naviera. No somos lo mismo, no. No, ok. No. Entonces, ¿qué diferencia hay entre línea naviera y el forwarder? ¿No? Porque yo recuerdo, lo primero que se me viene a la mente, necesito un contenedor que viene de China, pero lo primero que pienso es en un forwarder. Ajá. Difícilmente pienso en la naviera, pero a lo mejor ya nada más por ejercicio. Pero fíjate que no sabría decirte por qué. O sea, ¿por qué no voy y toco la puerta a CMA de manera directa? Me parece que ni siquiera me la van a abrir. Pero no. O sea, lo que quiero entender es esa cadena, ¿no? Esa línea de mando que existe para poder mover un contenedor. Entonces, bueno, la diferencia está en que el forwarder es el intermediario que gestiona todas las partes involucradas para mover una mercancía de un punto a otro. Todos los servicios involucrados para poder lograr el que una mercancía llegue a su destino final correctamente. El forwarder gestiona no solamente la parte del flete internacional, ya sea con navieras, aerolíneas o transportistas, gestiona la parte de el servicio de agentes aduanales, el seguro de carga, el traslado nacional de la mercancía, la consolidación de la mercancía, hasta lo más simple como el empaque y el embalaje. Entonces somos ese
punto importante, como te decía, para los exportadores y los importadores, que gestiona y dirige todas esas como fichas de ajedrez para poder lograr el fin, que es que ya sea el exportador pueda enviar su mercancía o el importador la pueda recibir. En resumen, un forwarder es aquel que gestiona todas las fichas necesarias para que se haga una importación o una exportación. O una exportación, sí. En cuanto al movimiento de un contenedor. Sí, ¿cierto? exactamente, porque el forwarder no es dueño de barcos, no es dueño de aviones, ni de contenedores y muchas veces tampoco de camiones. Habrá ciertos forwarders que empiezan a tener inversión en camioncitos para poder facilitar el movimiento local de la mercancía. Pero la médula espinal, que es el flete internacional para un forwarder, se coordina o se gestiona por medio del forwarder, y el forwarder tiene el contacto directo con navieras, aerolíneas o transportistas. Okay. Entonces, el forwarder es el especialista en el movimiento del contenedor de un punto A a un punto B, independientemente del medio de transporte que se utilice. Exactamente, y a mí me gusta mucho decirle a mi equipo comercial que no somos vendedores, no vamos de puerta en puerta tocando a vender algo que sea tangible y que lo puedas mostrar. Nosotros somos un asesor que vamos a orientar y vamos a apoyar a un tercero para que logre con éxito y en el menor costo conseguir traer su mercancía o venderla al extranjero. Okay. Entonces, mi trabajo es analizar y filtrar todas esas oportunidades que hay en el mercado para presentarle la mejor a mi cliente. La pregunta de los 64 millones, Carla. Yo, como simple mortal, ¿puedo ir a una naviera y pedirles que me vendan un flete, un contenedor? Anteriormente era más difícil y las navieras no te iban a hacer caso, ¿no? O lo que tienen las navieras es que eres un cliente más y el servicio no es tan personalizado, y ellas lo que te van a decir, te cuesta tanto y punto, y es conmigo y esta ruta tienes y estos buques, y si te rolo ni modo, y si no hay salidas ni modo. Pero esa es la diferencia en lo que nosotros ofrecemos. Sí puedes ir actualmente, y ya ni siquiera ir y tocar la puerta, te puedes meter a una página de internet de las navieras y dar de alta tu cuenta y gestionar un booking. Eso se puede hacer. Sí lo puedes hacer, te tienes que registrar, hay ciertos pasos, ¿no? Tienes que registrarte, mandar los datos, la naviera aprueba tu cuenta y lo puedes hacer. Mira, creo que estamos en una era ahorita con el asunto del internet, la pandemia nos dejó el asunto de podernos acercar más de manera electrónica a las empresas. Y me gustaría, por lo que me mencionas, pareciera que cualquiera lo puede hacer. Y dices, honestamente, sí. Pero, sí. Es como yo cuando llegan conmigo y no, es que yo puedo hacer la importación. Ah, sí, claro, tú puedes ir a China y negociar y comprar, tráetelo. No tengo ningún inconveniente. Y esa prueba y error. Pero el aprendizaje, o vas a pasar, y me estabas platicando antes de entrar a escena que tienes un problema de un cliente que te dejó en abandono 3 contenedores y se les hizo una cuenta complicadísima y esto ya habla de demandas, etcétera. O sea, a ver, entonces ¿puedo o no puedo? Pues yo creo que como en cualquier negocio te tienes que acercar a los expertos para asesorarte, porque va a haber muchísimos términos, muchísimas condiciones, letritas pequeñas, hasta ciertas palabras que si no tienes el conocimiento en el área vas a caer en errores que te van a costar. Todo mundo podemos hacer cualquier cosa, pero la toma de decisiones lleva ciertas consecuencias. Entonces, si tú te puedes asesorar de forma correcta, va a ser más fácil, más amigable y hasta un poquito más
El proceso va a ser más orgánico en el sentido de lograr lo que tú quieres. Si quieres ser de los que se va a aventurar a irse a China, comprarle a un chino que no sabe si te va a ver la cara, si te va a hacer fraude, si te va a mandar la mercancía, y invertir tu dinero y tu patrimonio en eso, pues vas a tener las consecuencias de que posiblemente sí te va a llegar, pero vas a tener ciertas consecuencias en las letras chiquitas que no conocías que vas a tener que pagar. Mira, estás dando algo que sí, y quiero que este mensaje, yo, Sergio Romero, el Búho de los negocios, lo digo ahorita, que va para los emprendedores. Ciertamente, una de las características que caracteriza, valga la redundancia, a las nuevas generaciones millennial y centennial es que tienen todo al alcance de un clic. Sí. Y sí es cierto. Sí es cierto. Sin embargo, una de las grandes diferencias con la generación X, uno, ya pasaron por la curva de aprendizaje. Exacto. Y dos, valoran su tiempo. Son capaces de pagar por lo que tú dices, la especialidad, el que manejen o sea, valoran más su tiempo, lo que en muchas ocasiones el emprendedor deja de lado y cree que puede hacer que las cosas. Lograr. Cuando en realidad es más complicado y difícil de lo que es. Sí. Y pareciera que es sencillo, pero no es cierto. Y entonces yo sí quisiera dejar claro, aunque tú honestamente, abiertamente dices, y me gusta, sí, tú ve ahí a la naviera, pide un booking, abre tu cuenta en la página web, a ver cómo te va. Ese a ver cómo te va puede costarte la quiebra de tu negocio. Sí, o mucho dinero. Y para los emprendedores, para mí, el que un emprendedor se acerque a mi empresa o a mí para pedir ayuda es un compromiso muy grande. Porque no es lo mismo un emprendedor que una empresa ya bien formada, exitosa, con mucho dinero, ¿no? Un emprendedor está apostando su patrimonio en tener éxito en su negocio. Entonces yo siempre les digo, tengan la confianza de preguntar, de asesorarse, de acercarse con la gente que de verdad te puede ayudar, más allá de que te vean como un negocio, que te vean como un socio comercial a largo plazo. Yo he tenido la vivencia de muchísimos clientes que están conmigo desde hace muchos años y que los he visto crecer. Y he estado de la mano con ellos, asesorándolos, y siempre sale algo nuevo. Me acabas de platicar que en 20 años nunca te había pasado lo que me acabas de platicar. No. Y aparte el comercio internacional, pasan tantas cosas y evoluciona tanto, y hay tantas situaciones económicas a nivel mundial que afectan tanto el tema del comercio que nunca es igual. Hay tantas fluctuaciones en información, en procesos, en costos, que tienes que estar al día. Y sí, cualquiera puede ir y tocar la puerta, abrir una página. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos, ¿no? La tecnología nos lleva a que todo sea con un clic. Pero tienes que estar bien asesorado para lograrlo. ¿Y por qué muchas empresas, pudiendo hacerlo, y empresas grandes, no lo hacen? Ahí quiero llegar. Dame un ejemplo de una de las empresas más grandes que manejes, que pudiera cualquiera decir, ¿cómo? Esos tan grandes no lo pueden hacer solos. Sí. Y sí lo hacen a través de un forwarder. O sea, quiero que sobre la mesa vea el emprendedor que puede creer que se puede ahorrar el forwarder. Pero si hay una empresa de esta calibre que no lo hace, o sea, ¿cómo para qué? Porque yo quiero pensar que evalúan el costo-beneficio. Claro. Yo siempre pienso que tienes que evaluar el costo-beneficio de contratar o no a un forwarder. Y ahí encuentras la clave de por qué los contratan. O sea, ¿por qué? Porque me sale más barato. Pues sí. Claro, porque al final... Pagar ese sobrecosto. Al final tengo a alguien que está cuidando mi proceso de logística. Me gustó la palabra cuidando. Y yo me puedo enfocar en desarrollar en lo que soy especialista.
el poder comprar nuevos productos, desarrollo de productos, mi mercado, conocerlo, en mis ventas, y no voy a estar preocupado por si me llega o no me llega mi mercancía, o por si se fue o no se fue y la recibió mi cliente en el extranjero. ¿Algún cliente de gran envergadura que tú hayas manejado en esta empresa o en otras anteriores que nos pueda servir de ejemplo para decir... Si ellos manejan lo forward. hacen, sí. Mira, pues a lo largo de toda mi experiencia, porque no solamente he estado en el área comercial, sino empecé en el área operativa y en la coordinación de embarques, y empecé desde asistente, cuando no sabes nada. Me ha tocado trabajar con empresas como Urrea Herramientas. Urrea. Ajá. Urrea Herramientas. Me ha tocado trabajar con empresas de retail como es Walmart. No, con ese. Me ha tocado trabajar. La cantidad de contenedores que ha de manejar un Walmart. Sí, y no dudo que Walmart también tiene negociaciones con las navieras. No está peleado con las navieras, pero hay ciertas cosas que a lo mejor todavía se apoya en la parte del forwarder. Y no dudo que esas empresas de repente puedan decir, ya no los necesitamos, pero sí necesito un asesor de comercio. Entonces, por eso te digo que yo no vendo fletes. Yo asesoro a las empresas para tomar buenas decisiones. No solamente en el flete, sino todo lo que conlleva estar protegidos. Porque hablamos de seguros de mercancías, hablamos de distribución nacional, hablamos de consolidaciones de cargas en origen. Entonces, hay muchísimas empresas que te pueden ver no solamente para el tema de un flete marítimo, sino es una asesoría de, a ver, dime cómo mejorar mis costos. Yeah. Cuando yo voy con una empresa, yo siempre le digo, a ver, actualmente, ¿qué tienes? ¿Qué haces? Para que yo conozca qué es lo que estás haciendo y cómo te voy a aportar para que mejores. Y si estás haciendo una parte bien, te voy a decir, esto está bien. Y ya me ha tocado ir con empresas, sobre todo me tocó una vez con uno de la industria automotriz, que se llama Big Country, en donde tal cual me dijo, mira, te paso todo lo que importamos y exportamos en el año, con quién trabajamos y cuánto pagamos. Dime si lo hice bien o lo hice mal. Entonces, es un compromiso también muy grande, porque no se trata nada más de vender mi empresa, ¿no? Y decir, ay, los voy a quemar, lo hiciste malísimo. No, se trata de hacer un análisis y decir, si compraste bien o en esto pudiste mejorar un tanto por ciento tu costo del flete, que el costo del flete repercute muchísimo en el precio de un producto. Entonces, de verdad he trabajado con muchísimas empresas, tanto grandes como chiquitas, yo las veo igual a todas. No todas exigen lo mismo. No, pero a lo que voy es que independientemente de chiquitas o grandes, el papel del forwarder siempre existirá. Sí. Siempre va a existir del tamaño que seas. ¿A dónde quiero llegar? La intención es hacerle ver a los emprendedores que más allá de un forwarder, me estorba el forwarder, si yo puedo hacerlo con la naviera directamente, sí, pero no lo veas así, sino es como una asesoría. Es lo mismo que a mí me pasa. Sí. Mi fortaleza es el desarrollo de proveedores en China y darte la certeza de que el producto que te va a llegar es lo que estás pidiendo. Exactamente. ¿Sí? Esa es la certeza. Oye, ¿puedo ir yo a China a comprar? Sí, claro, con un clic. Todo lo compras en China. ¿Sí? Todo lo que viene después es ahí te metes en aplicaciones en donde puedes comprar donde ya se viene la problemática y lo que quiero hacer ver y defender, llamémoslo así, o darle valor es al papel del forwarder. Exacto, que no solo es un vendedor de fletes. O sea, y los forwarders tenemos que cambiar también ese pensamiento y esa imagen, porque si no, te mueres en el camino. O sea, llega un punto en el que el forwarder también se tiene que reinventar y no ser solamente un vendedor de flete. Tienes que ver cómo hacerte necesario para los clientes. ¿Qué ofrecerle a los clientes para que los clientes no lleguen con ese pensamiento de, ay, es un estorbo, yo me voy directo con la naviera?
Bueno, sí, dependerá mucho también del performance, ¿no? De cómo actúe. Exacto, el forwarder. Te tienes que reinventar esos forwarders viejitos o esa mentalidad viejita ya, ¿no? Y más con lo que tú dices de las nuevas generaciones y todo lo que tiene que ver. Nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar y yo creo que pasa en todas las industrias. Mira, últimamente yo he estado tratando de acuñar esta parte de... Yo la verdad me cansé que critiquen tanto a la nueva generación, ¿no? Que si la generación de esto y que si la de cristal y que si de todo se quejan, etcétera. El martes pasado fui a una reunión de empresarios donde hablaban de la gestión de talento y recursos humanos, y algo que intervine en la reunión les dije, señores, ¿pero qué no se dan cuenta que eso es lo que hay? Ajá, entonces, más allá de quejarme, tengo que buscar la manera de adaptarme. Claro, a nosotros nos toca el choque generacional, ¿verdad? Ellos en su momento tendrán otro choque con otras generaciones, pero a lo mejor el más agresivo es a nosotros. Entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva generación porque es el mercado laboral que tenemos. Y entonces, pues tenemos que... Y sacarles provecho. Tienen cosas que las generaciones pasadas... Tienen muchos talentos que las generaciones pasadas no tenemos. Que yo les admiro es esa capacidad autodidacta de encontrar en donde menos te imagines la respuesta. Sí. Eso, mira, me quito el saco, me quito el sombrero, ¿no? Sí. De verdad que es algo interesante. Pero bueno. Y hay de todo. Hay de todo. Claro. O sea, así como... por eso tanto de generación pues, no, es por personas. También, por eso te digo, hay personas, no generaciones. Ajá. O sea, esto es por personas. Hay de todo, tanto bueno como malo. Lo que te toque a ti como generación X, aprovechar de los jóvenes, hay que aprovecharlo. Ahora a mí me toca mucho desarrollar a los jóvenes. O sea, me toca transmitirles ese conocimiento y esa información. Ajá. Pero, pues también es difícil, o sea, sí existe ese choque y si te la vas a pasar quejándote no va a haber nada productivo. Yeah. Entonces, me ha tocado de todo, o sea, de la generación esa de cristal me ha tocado gente con la que no pude entenderme y gente con la que me he entendido perfecto y que se quedan a lo largo de tu camino. Pero que estás de acuerdo que mucho tiene que ir de nosotros también, ¿no? O sea, yo creo que más de nosotros hacia ellos. Más de nosotros hacia ellos que de ellos de nosotros. Sí. Porque ellos, sus opciones son infinitas. Claro. La nuestra no está tan infinita. No. Y a ellos, o sea, yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que a los jóvenes también les gusta aprender. Y de repente sí te pueden ver como un maestro, pero es la forma en la que quieras llegar o el mensaje cómo se lo quieres transmitir, porque ellos se aburren muy rápido. O sea, se aburren muy rápido, ellos necesitan más y más y más, o sea, y quieren hacer tantas cosas y están tan hambrientos por hacer, pero es nada más como tratar de dirigirlos y decirles, esa hambre que tú tienes o ese como juventud que tú tienes, yo te voy a apoyar para poderla dirigir, porque pues ellos son los que siguen, se van a quedar con todo. Exacto, esa es mi visión. O sea, es que ellos son los que van a estar utilizando esta silla que yo tengo en este momento y la silla que tú tienes en este momento. Entonces, pues tenemos que ser compatibles. Pero bueno, ya nos fuimos por otro lado del talento y las generaciones. Y las generaciones. A mí me gustaría más hablar acerca también de un tema que tiene que ver con los costos de flete. En los últimos 3 años hemos visto un sube y baja en los costos de los fletes. Yo recuerdo que el flete más caro que te pagué, Carla, fue cerca de los $13,000 por contenedor de China Manzanillo, ¿no? Una cosa... Y yo escuché en el mercado fletes arriba de los 18,000. Hubo otro forwarder que pagué 15,000. ¿Ves? Sí, fue el más alto, no fue a ti, fue a otro. Pero eran situaciones del mercado. Fueron situaciones de mercado. Eso que dices mercado, es situaciones de mercado, quiero que nos la expliques, Carla. ¿Cómo se gestiona, cómo aparece un costo de un flete? ¿Por qué a veces cuesta, bueno, hace incluso 4 años, 5 años,
$300, $400 como 5 estrategia años, un poco más, de tronarse Sí, entre ellas navieras. mismas. O sea, he visto contenedores de $300, $400 China Manzanillo, hasta de $15,000 China Sí, Manzanillo. sí. Entonces, platícanos un poco acerca de cómo es históricamente esta situación. Independientemente de lo que pasó en la pandemia, porque conocemos o sabemos, pero de aquí para adelante, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Y qué ha pasado siempre? ¿Y qué ha pasado siempre? Sí, claro. Pues el precio tal cual se determina por la oferta y la demanda. No deja de ser como No un oferta, mercado es de ser jitomates y de cebollas. Oferta y demanda, o sea, no hay de otra. Obviamente la oferta y la demanda, en la oferta y en la demanda influyen muchos factores. Macroeconómicos y de manera mundial o internacional, ¿no? Que de ahí se viene el hecho de que haya ciertas situaciones como la pandemia que afectaron el precio del flete, pero realmente es oferta y demanda. Entonces hay mucha demanda, la oferta sube. Baja la demanda, el flete baja. O en el caso de la pandemia fue al revés. La disponibilidad de contenedores era tan baja, ¿sí? Y la oferta probablemente era la misma. Bueno, pero ese factor fue el que influyó en el precio. Ajá. La disponibilidad de los contenedores, que fue un factor una baja externo oferta. que influyó en el costo del flete. Ajá. No hay contenedores, hay más demanda. Sube la demanda, sube el precio. Es que ahí es donde creo yo que no es que haya subido la demanda. Muy probablemente era la misma demanda, ajá, o quizás pero había cayó, menos contenedores. Pero había muy poquitos contenedores. Eso tiene la oferta razón. era súper limitada, aunque pareciera que la oferta fue mucha, la demanda era mucha, no, sino más bien la disponibilidad. La disponibilidad de contenedores era tan poca que todo el mundo se los peleaba, porque todo el mundo necesitaba contenedores y las navieras en base a eso subieron los precios. Y recuperaron sus pérdidas y a lo mejor antes muchos años. Y así ha habido muchos factores, o sea, la guerra también, o sea, determinó el costo del flete en Europa. Ha habido factores, en algún momento me tocaron factores económicos cuando los costos estaban tan baratos que ya lo mencionaste, cuando entraron en guerra las navieras, ¿no? En guerras de precio, que unas querían tronar a otras y querían, pues hay una guerra de precios, se unen frentes comunes y ¿qué pasa? Bueno, pues entonces como yo soy una naviera muy grande y puedo soportar una pérdida en el costo de mi flete, voy a bajar mi precio porque yo me voy contra las chiquitas para tronarlas porque yo sé que ellas no lo van a soportar mucho tiempo. O absorberlas. Ajá. Y hacerme más grande. Que hacia eso iba, o sea, muchas navieras se fueron comprando entre sí. Y en sí la oferta de navieras pues cada vez es menos. La más grande actualmente, ¿cuál Maersk es? Line. Maersk Line. Con con cientos de submarcas, ¿verdad? Sí, lo que entiendo. Sí. Ahora, China está jugando un papel interesante también en esa parte de entrar a la competencia. Sí. Entiendo que tienen la tercera naviera más grande del mundo, ¿así es? Sí, creo que sí. ¿Es la tercera? ¿Costco? Sí, Costco. ¿Costco Line? Pues para mí es que, bueno, mueven mucho, ¿verdad? Y ahora con la separación de Maersk con MSC que se separan, habían hecho un convenio en donde a partir de ciertas situaciones económicas que se vivían, se unieron para poder compartir servicios, compartir buques, y hace poco decidieron separarse, terminar ese convenio y cada quien ya jugar con sus canicas, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ha habido muchos cambios. Pues sí, porque incluso yo he llegado a tener contenedores recibo, no sé, un contenedor, equipo de Evergreen, y el BL viene de Costco. Sí. Eso está... ¿Qué onda? ¿No? Es que hace unos años se unieron para compartir servicios. Entonces, las navieras se pueden subir en buques de otras navieras y comparten servicios. O sea, ¿rentan el contenedor? Sí. Digámoslo así. Más bien rentan el espacio en el buque. Puede ser un buque de MSC sí. con un contenedor de Evergreen. Sí, yo le vendo el espacio a Evergreen. Fue algo que... Un buque de Costco
con un contenedor de Evergreen. O un buque de MSC, un buque de Maersk Line con un contenedor de MSC. Este trago amargo de los costos de los contenedores tan altos se ve reflejado o impacta directamente en los costos finales, ¿no? Sí, claro. Y al que le pega directamente es al bolsillo del consumidor. Cliente final. Definitivamente. Bueno, al consumidor. Al consumidor final. Sí. ¿Tú crees ya estamos en una etapa de recuperación? Yo todavía pagué en octubre $9,000 por contenedor. Sí. Hoy estoy pagando $2,000 por contenedor de los que acaban de llegar después del Año Nuevo Chino. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos para este año? Es una pregunta muy difícil porque es una opinión personal, ¿no? O sea, y que puede ser muy cambiaria porque no sabemos qué factores vaya a haber a futuro o qué situaciones económicas vaya a haber a futuro, ¿no? Nadie esperaba una guerra, por ejemplo. Entonces, o por ejemplo, un factor que también nos afectó muchísimo cuando un contenedor se quedó atorado en un canal. El de el famoso Evergreen. Nadie esperaba eso y veníamos de sufrir una escasez de contenedores y eso nos pegó muchísimo. Sí se ve más estabilidad, sí se ve en el precio, ya se ve tranquilidad en los mercados, pero también se sabe que hay una recesión económica a nivel mundial. Eso va a jugar un papel importante para el costo de los contenedores este año. Para el costo de los fletes, exactamente. O sea, y no nada más de los fletes marítimos, sino en general, tanto de cualquier tipo de flete como cualquier tipo de producto. ¿Contenedores de $15,000 este año, no Carla? Creo. No creo. No, porque ya te estoy aquí comprometiendo. Estábamos asustados por el Año Nuevo Chino y la verdad es que el Año Nuevo Chino se afectó también por el tema del COVID, porque mucho antes que fuera el Año Nuevo Chino, los chinitos empezaron a cerrar fábricas porque había de nuevo brotes, entonces adelantaron y la producción se ha atrasado muchísimo. Retrasó las producciones, varios clientes aquí también oye, pero si yo mando en tiempo, etcétera. Oye, pero ¿sabes qué? Que se está yendo la gente de la producción, está dejando abandonados sus trabajos porque China dijo COVID-0 ya no más. Cerramos, y entonces hubo gente que se quedó encerrada del año pasado y no fue a sus casas. Y entonces dijo, no, pues si va a soltar otra vez el bicho, yo no me quiero quedar atorado en el camino a mi casa. ¿Sabes que yo me voy antes? Y varias líneas de producción se quedaron. Entonces lo que esperábamos, ese golpe fuerte de demanda de fletes, no hubo. Entonces ha sido una situación muy tranquila en estos meses. Por eso que los fletes no se vieron afectados. Ahorita para el cierre de febrero, principios de marzo, ¿estable? Muy estable y venimos a la baja porque pues también están las temporadas, ¿no? O sea, en otros años, marzo, abril son meses muy tranquilos. Entonces, obviamente, históricamente marzo, abril son meses tranquilos, no deja de haber carga, no deja de haber importaciones y exportaciones, pero no como en meses pico, como es en un mayo, como es en un junio, julio, que son meses que no te la acabas. Te voy a hacer una pregunta que me hacen continuamente y yo tengo mi respuesta, pero te voy a hacer partícipe de esta pregunta. Carla, yo soy importador de China. ¿Cuándo es el mejor momento para traer mis productos? Ya sé, pero el mejor momento lo determina su mercado, no yo, porque todos los mercados son diferentes. No es lo mismo para un mercado de retail como para uno de autopartes, como a uno, no sé, de platos desechables. O sea, también tenemos que conocer el mercado del cliente para poder... Sí, cosas de Navidad. Ajá. ¿Qué tal que yo te digo que el mejor tiempo es noviembre? Es noviembre y tú te ya dedicas vas a las cosas tarde, de Navidad. O los juguetes o las bicicletas. Y pues, ¿de qué te va a servir y traértelos en noviembre? Los vas a guardar todo un año para poderlos vender el siguiente año. Entonces, pues, no hay una respuesta correcta. Yo la respuesta que les digo es el mejor momento para importar es hoy y hace 20 años. Siempre.
Sí, porque a futuro no sabemos qué va a pasar. En todo momento. Yo le decía a mis, sobre todo tú sabes que manejo mucho cliente de refacciones de autopartes. Yo les decía, es que tú no puedes esperar a que el de enfrente sí gaste $15,000 y tú no. Porque él sí los va a gastar y en 3 meses él sí va a tener material. Va a poder vender y tú no. Y tú no. Sí. Y no lo va a perder. O sea, esos 15,000 no lo va a perder. No los va a perder. Él va a vender al doble que tú. Y tú no vas a tener producto para competir. Y ya se quedaban muy tranquilos los clientes y pagaban esos $15,000, ¿no? Sí, pero sí recuerdo. O sea, yo muchas veces a los clientes les puedo dar el historial, ¿no? De los años pasados. Pero sinceramente la pandemia vino a marcar o a poner una línea en el antes y el ahora. Mira, ahorita que lo mencionas, 20 años de experiencia. Nunca me había tocado contenedores de este estilo. Yo recuerdo haber tenido experiencias de haber pagado contenedores de hasta $6,000, $7,000. Que era lo carísimo. Por allá por el 2008, eso está carísimo. 2007, porque la economía mundial era un sobrecalentamiento muy bollante por lo que estaban pague. No le hace $7,000. Fue lo más caro que yo había pagado. Sí. Ya de ahí se vinieron para abajo, ¿no? Después viene la pandemia, nunca había visto $15,000 de flete. ¿Sí? Exacto. Y entonces, pues en un mercado como el que estamos, a oferta y demanda. Exacto. Mira, yo les digo a los importadores, flojito y cooperando. O sea, dale, pues te tocó pagar. Yo creo que sí puedes hacer ciertos análisis de años anteriores y aprender de la historia, de todo se aprende, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero tienes que conocer tu mercado, tienes que darte cuenta que el que más gana es el que tiene producto para vender. Dicen por ahí que el producto más caro es aquel que no lo tienes. Que no tienes. Entonces, ¿de qué te sirve estar analizando el mercado si no vas a tener tu producto cuando lo necesitas para poderlo vender? Entonces, sí hay ciertas cosas que tú puedes aprender de la historia y hay ciertas cosas que puedes decir, ahora entiendo por qué hay peak season o el famoso antes, ya casi no se oye el peak season, pero por qué hay temporadas altas, por qué hay otras temporadas donde se cae el flete, o sea, ¿por qué? Porque la oferta y la demanda es bien sencillo, o sea, necesitas tu producto, programas tus compras, programas tú, tienes una planeación de cuándo necesitas tu mercancía en tu bodega o en la bodega de tu cliente y en base a eso, o sea, a fin de cuentas ya entendimos y ya aprendimos que a pesar de siempre habrá comercio internacional, hasta a pesar de una pandemia. O sea, siempre habrá eso de que no es que los clientes pagaron esos fletes de $15,000, no les quedó de otra. Sí. O sea, y aquí están. Y los productos ya se vendieron. Los productos ya se vendieron y siguen importando y siguen Entonces, trabajando y siguen teniendo negocio. Fletes caros, a pesar de guerras, de situaciones económicas, de pandemia, el comercio internacional no se puede parar. Las empresas no se pueden parar. La economía no se Continúa. Continúa. No. Sí, no, colapsaríamos. Exacto. Carla, para ir cerrando, ¿qué les puedes decir tú en cuanto a los retos que tú como forwarder puedes llegar a compartir con ellos? Mira, en algunas ocasiones, le tocó rojo y tuvimos una operación y ya no salió el contenedor. Buda, tú fuiste el culpable, ahora me pagas porque yo estaba esperando a la gente, aquí la tenía. O sea, son cosas y circunstancias que a mí ni siquiera me atañan, ¿no? Es difícil que el importador eso lo pueda entender. Pero más allá de lavarnos nuestras responsabilidades, hacerlos entender o hacer entender que compartimos una responsabilidad. Claro. Pero que definitivamente el que paga los platos rotos es el importador. Y yo siempre le digo eso a los clientes. Mira, si te vas a meter a este negocio, lo primero que tienes que entender es que quien paga los platos rotos es el importador. Y en una primera instancia, porque generalmente esos costos se trasladan al consumidor final. Claro. Pero, así que ni llores. Sí. No va a ser pérdida para ti. Así es. Pero ¿Cuál es el reto ahí? ¿Tú qué podrías decir? ¿Sabes qué? Pues más que un reto, el riesgo con el que yo voy contigo. Es un consejo. O sea, asesórate bien. Prepárate antes de tomar una decisión.
ve todas las vertientes que puede tener un proceso de logística para que sepas cómo actuar en ciertas situaciones. Uh-huh. Y protégete. ¿Cómo te proteges? Asegura tu mercancía, asegura tu inversión. Yo he visto a lo largo de este tiempo muchísimos clientes que cometen el error de no asegurar su mercancía, sí. No aseguran su inversión. Y pues afortunada o desafortunadamente el proceso de logística participan en toda esa cadena muchísimos actores. Uh-huh. Desde un simple transporte terrestre hasta una naviera. Entonces, estás expuesto a que haya muchos errores de omisión o involuntarios. Esos no los puedes tú evitar ni prevenir porque estás trabajando con muchos actores y que además son seres humanos que se pueden equivocar. Pero si tú te preparas y te asesoras correctamente, puedes saber cómo accionar o cómo resolver esas situaciones. Y tienes que hacerte de buenos socios comerciales que te apoyen a resolver esas situaciones, porque problemas siempre hay. Siempre habrá. Siempre hay. O sea, no hay una importación perfecta. Lo que hay es una coordinación perfecta. Carla, soy emprendedor, tú eres especialista en importaciones y en forwarding. 3 consejos que me darías a considerar para en mi negocio. Bueno, conoce tu mercado, quién es tu competencia, conoce tu producto, qué marca la diferencia de tu producto con los demás, analiza tus costos, todo lo que puede impactar en el precio de tu producto. Conoce qué es todo eso, desde un flete hasta una demora, un almacenaje, un daño de mercancía. Y como forwarder, ¿qué consejos me darías? ¿O 2 o 3 consejos? Me faltó uno. Me faltó uno. Asegura tu mercancía siempre. A veces por no querer pagar costos tan significativos de un seguro de mercancía que pueden ser $300, terminas perdiendo una inversión de $90,000 que te costó tu mercancía, más todo lo que pagaste por traerla. Nada más como idea, Carla, la gente no conoce. Sabemos que cuando pagas el seguro de tu auto es carísimo. ¿Cuánto cuesta el seguro de mercancías? En promedio, el 0.50% sobre el valor que tú quieras asegurar. Un contenedor de $100,000 me cuesta. El 0.50. ¿Qué es? Saca la cuenta. Estás hablando de $500. Ajá. O sea, la verdad es que es nada. Nada. Es nada. La verdad, a lo que yo quería llegar es que el costo de un seguro, de asegurarte es muy, muy, muy Y no barato. solamente puedes asegurar tu mercancía, también puedes asegurar lo que pagaste de flete, lo que pagaste de impuestos. Y te voy a platicar de una que la gente no conoce. El famoso, háblame un poquito en los últimos 2 minutos, lo que le llaman el seguro de carga gruesa. Bueno, Porque estás de acuerdo. Lo que muchas veces el importador no comprende es que hay alguien que te está rentando un equipo para que llenes la mercancía. Uh-huh. Pero a su vez te está rentando un espacio donde va a poner tu cajita, uh-huh, que le llamamos contenedor. Uh-huh. Si se hunde un barco, sí, la naviera perdió el barco. Sí, a eso le llaman avería gruesa. Avería gruesa. Avería gruesa. Avería gruesa. Y muchos clientes no lo saben. Que la terminas pagando también por eso. O sea, los costos en los que se incurre por ese daño de esa avería se reparten entre todos los que iban. O sea, fíjate, no solamente perdí mi mercancía en el fondo del mar. No, si además tienes que pagar el contenedor. Aparte le tienes que pagar el contenedor y el buque o un pedazo del buque, ¿no? Sí, entonces, eso es algo que hasta cuando yo se los platico a los clientes se quedan, no, pero ¿cómo? Sí, es injusto. Y la verdad es que la parte del seguro creo que podría ser hasta un tema a platicar en otra ocasión. Sí, porque es muy extenso, tienes que tener mucho cuidado y acercarte, en este caso en el forwarder o en la carga, acercarte a empresas aseguradoras que se especialicen en eso. No todas las aseguradoras se especializan en eso, ni tienen todas las coberturas que se requiere para un tránsito internacional. Muy bien. Entonces,
cerrando, como forwarder, Carla nos dice que lo más importante es, primero, conoce tu mercado. Conoce tu mercado, sí. ¿Sí? Asesórate con un especialista, en este caso ustedes. Claro. Y tres. Asegura tu inversión. O sea, asegura tu inversión. El dinero, o sea, a fin de cuentas es tu dinero. Nadie te lo va a venir. Ay, pobrecito, se le cayó su contenedor, hay que ayudarle y pagarle un pedazo. O cuando te roban. Es que de verdad hay muchísimos incidentes en esto del comercio internacional. Conoce tu mercado, asesórate y asegura tu mercancía. Tu inversión. Uh-huh. Carla, pues muchísimas gracias. No sé si tú quieras aportar algo más. De verdad que toda esta información es muy valiosa, sobre todo para este canal de emprendedores y de negocios de comercio internacional. Sí. ¿Algo que más que nos quieras compartir? Pues mira, primero muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que tengo una plática así. Ajá. Fue muy interesante. La verdad es que esto del forward, el comercio internacional, es algo súper interesante y que afecta, de verdad, me he dado cuenta cómo afecta en la vida diaria a todos los consumidores. ¿Por qué? Porque todas las empresas o la mayoría de las empresas necesitan algo del extranjero, así como nosotros también somos exportadores y también, o sea, siempre hay insumos que en lo que tú tocas, en lo que tú usas al día a día, viene una parte del extranjero. Entonces, bueno, es un tema que se puede seguir y sacar provecho en muchísimas otras ocasiones. Pues muchísimas gracias. Invitada otra vez para darle un poquito más a fondo a esto de los forwarders. Claro que sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y auditorio, pues muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Carla Alonso Forwarding, especialistas en movimiento de contenedores y mercancías. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye.